relaciones de la cirrosis hepática es la asitis. Pero quiere decir que necesariamente voy a relacionar asitis con cirrosis. No. Entonces, por eso se dice síndrome cíclico, ¿no? O sea, que la asitis puede tener otros orígenes. ¿Sí? ¿Correcto? Doctor, deme 3 causas de asitis. Bueno, la principal sería cirrosis. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a dar. Insuficiencia también que Claro, pero tiene las cosas como son. No sabe nada. Nombre y apellido. Vamos, 3 causas de cirrosis, digo de asitis. Enfermedad cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Enfermedades Pero la neoplásicas. insuficiencia cardíaca que curse con asitis directamente, o sea, puede cursar con asitis, pero dame más representativa. Hay otras que son más representativas. Trombosis tampoco, no es muy representativa. Muy bien, el síndrome nefrótico. Eso sí puede cursar con asitis. ¿Qué otra causa de ¿Por qué se llama por eso? Otra causa, doctora, ustedes que han participado mucho el día de hoy. Otra causa de asitis. Muy bien. Vamos. ¿Ah? Ya dijeron cirrosis, ya dijeron síndrome nefrótico. La esplenomegalia. Pancreatitis también puede cursar con un síndrome cíclico, sobre todo las severas, pero no siempre. Trombosis venosa profunda, si son de miembros inferiores, no. ven a puerta de. Sí, pero no siempre te hace asitis. Pero no genera transudador. Luego vamos a ver cuándo hay un transudado y un exudado. Pero en realidad, para hablar de transudado y exudado, usted tendría que aplicar los criterios del aire. En el tema de la asitis no aplicamos esos criterios, eso lo vamos a ver tranquilo. Carcinomatosis también podría ser, ¿no? La carcino. Claro. Es una complicación. Entonces, se da cuenta como si hay varias enfermedades que te pueden dar un síndrome asítico, ¿no? Ya está bien, sí, en el contexto. O sea, si te llega un paciente, por ejemplo, adelgazado, con asitis, pero te dicen, ¿sabe qué? Yo tengo un NM pulmonar, ¿vas a pensar que es cirrótico? No, ¿verdad? Vas a pensar que es una carcino, ¿no? ¿Sí sabes lo que es la carcinomatosis, no? Porque me dicen, sí, pero yo siempre he dicho, es importante que empiecen definiendo las cosas. Si no sabes de qué no vas a saber de qué estoy hablando, ¿no? ¿Qué es eso? La carcinomatosis es la invasión del peritoneo por las células neoplásicas, ¿no? O sea, es que tu peritoneo ya está con cáncer. Y eso de ahí genera un exudador que, bueno, se va. Líquido asítico es líquido libre en cavidad abdominal. Líquido, ¿no? Porque no estamos hablando de sangre, por si acaso. ¿Cómo se diría o cómo se llamaría que haya sangre en la cavidad abdominal? Un hemoperitoneo. ¿Y si hay aire, doctora, cómo se llama? Tórax.
por la definición, ¿no? Que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, ¿no? Y acá lo resaltamos por diferentes estilos, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la cantidad promedio? 25 a 50. Eso es lo promedio que deberíamos tener. Porque ese líquido de todas maneras va a hacer que las vísceras puedan movilizarse, ¿no? O sea, se imaginen si todo es seco, hay frote y se puede agarrar. Ese líquido va a hacer que podamos, que haya el peristaltismo, ¿no? Que haya todo eso sin mayor inconveniente. Ahora, eso también es importante. El 85% de la citis está asociada a enfermedad hepática crónica. ¿Dice cirrosis? No dice cirrosis. Dice enfermedad hepática crónica. Puede ser otras patologías, aparte de cirrosis. ¿Que vas a pensar en cirrosis? Sí, también. Sin embargo, hay temas como de neoplasia que pueden afectar el tema peritoneal. Ya, entonces, naturalmente, esto de aquí es claramente, ¿no? O sea, claro. Y bueno, ahí vamos a ver la ya. ¿Qué es lo que va a pasar a nivel hepático? ¿Se acuerdan que hablamos de los hepatocitos y ahí es el ciclo hepático y se va a llenar de agua por un aumento de la presión hidrostática? Sin embargo, no es la única causa. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hubo una clase en que hablamos de la función hepática. ¿Qué recuerda usted, doctora, de la función hepática? ¿Sí? ¿Cuál es la función hepática? ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Para reducir el grupo. DGP, ¿qué más? La coagulación. ¿Usted está de acuerdo, doctora? DGP. ¿Usted, doctora? Eres de cobarde. Porque al final vas a dar el examen sin eso. Sí, es que, ¿sabes por? Mira, sinceramente te lo digo. A mí no me molesta que estés ahí escribiendo, buscándolo. Pero ¿qué hace eso? Te da la respuesta sin esfuerzo. Y no vas a trabajar eso. Y después, espero que no lo hagas, vas a decir, no, es que no me enseñaron bien. Cuando el problema ahí no soy yo, sino ya eres tú. Por eso les dije, ustedes también tienen que ser responsables. Y hasta donde yo sé, a ninguno de ustedes les he dicho algo malo si es que se han equivocado. Y están todos los videos. Entonces, ¿por qué tú mismo no te ayudas? El ChatGPT no va a dar el examen por ti. ¿Es en serio? Pero si tú vas a estar escribiendo cada pregunta que yo hago, vas a tener la respuesta, sí, pero lo vas a poder hacer realmente en la cancha, donde realmente importa. No, entonces yo te sugiero que no lo hagas y trata de hacer funcionar a que haga sinapsis y vas a ver que vas a sacar tu misma respuesta. Listo. ¿Cuál es una prueba de función hepática, doctor? Sí. ¿Cuáles son las pruebas de función hepática? Fosfatasa alcalina, coagulación, TGO, TGP.
TP, o sea, lo mismo de radial. Doctora. No. Y se los he dicho, Factores de coagulación. algunas. Las pruebas de función hepática son solamente dos. Es síntesis y coagulación. Y se los he dicho. No, yo no me voy a acordar de repente de todas las palabras que te digo, pero hay cosas que sí estoy seguro que te las he dicho. Estoy muy seguro que te he dicho las pruebas de función hepática. Y muchas veces, casi todos cometen siempre el mismo error. TGO, TGP, bilirrubina. No, esas no son las pruebas de función hepática. La función hepática es síntesis y coagulación. Síntesis, ¿cómo la veo? Y la coagulación, ¿con qué lo veo? Sí, con toda la caca de coagulación, pero ¿con qué lo mido? Con el TP. Entonces, si yo te y te acuerdas que hemos hablado de que hace ratito nomás hemos hablado que hay afectación a nivel hepático, ¿no? Entonces, si hay afectación a nivel hepático, podría haberse alterado esas dos funciones, ¿no? ¿Y por qué es esto? Se cambia eso, ¿no? O por ahí hay porque muy bien dijo acá la doctora, cuando estaba leyendo, dijo aquí, aumento de la presión hidrostatática. ¿Y eso por qué se va a dar? Porque naturalmente va a haber un aumento de la presión portal, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Ok. Pero es una parte de... Si al final tu hígado fibrosado y todo eso, va a haber una afectación, va a cumplir sus funciones. ¿Y qué va a pasar con la albúmina? Porque la albúmina es síntesis, ¿no? Va a disminuir. Entonces al final no solamente es esto, sino vas a tener también una disminución de la presión oncótica. Y la disminución de la presión oncótica, ¿cómo? Sí, eso es correcto. Pero algo, a ver, ¿quién me ayuda con el eje renina-angiotensina? Se libera la renina y entonces préstenle un plumón al doctor porque quiere. No, ya explíquenos más. ¿Cómo cree usted que intervendría? se activa el sistema ¿Cómo se activa qué? El sistema glomerular de la arteria frente ¿Cuándo? Cambios de presión, cuando el sodio que se disminuye en este caso. El sodio sí, la presión también, Ajá. pero Y ese producto que se libera de la renina se convierte en angiotensina-ógeno y de angiotensina-ógeno a angiotensina. ya, perfecto. Ahora, eso que me dices, englóbalo en lo que hemos visto con hipertensión portal y ascitis. Trata de sacarlo. O sea, lo que me estás diciendo es correcto, ¿ah? Yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso mismo que me estás diciendo, llévalo a esta patología, a hipertensión portal y ascitis. ¿Qué va a suceder? En este caso creo que tengo entendido que en la cirrosis, bueno, principalmente sucede lo que es la disminución del gasto cardíaco para incrementar la resistencia vascular. Como usted mencionó, va a haber un incremento de la resistencia hepática del flujo, lo que va a provocar de que... Ya, pero el gasto cardíaco, que es frecuencia cardíaca por volumen de inyección, es ¿en dónde mides el gasto cardíaco? En En la aorta. Claro. Ya. Pero eso, bueno, tanto que yo
No, está bien, dale, o sea, sí, me gusta porque vas por el camino correcto. Entonces, creo que posterior a ello, como usted mencionó que incrementa la resistencia, se produce una hipotensión mortal, hay vasodilatación, eso genera sudoración, se provoca pérdida de volumen, nivel sanguíneo, y la hipovolemia va a provocar de que la parte celular se active en este caso, que al final prácticamente va a generar la secreción de la aldosterona para la función de sodio. Muy bien, tienes casi todo el 90 o 95%. Solamente te faltó decir que todo esto lo que va a hacer es disminuir la precarga. Todo lo que has dicho es correcto, ¿no? Y te felicito, porque la idea es que entiendas qué es lo que sucede. Todo esto de acá, ¿qué va a hacer si te estoy diciendo que las venas tienen que llevar la sangre a dónde? Al corazón. Y si tienes un bloqueo, ¿qué va a pasar con la sangre que va a llegar al corazón? Va a disminuir. Entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Disminuye qué? La precarga, ¿sí o no? Y al disminuir la precarga, ¿qué va a pasar con tu gasto cardíaco o con tu volumen de inyección? Va a disminuir. Y el riñón va a censar y va a decir, uy, acá hay menos flujo. ¿Y qué va a pasar? Así es. Y todo eso te va a hacer un círculo para que se perpetúe tu problema y generes más ascitis. ¿Sí? ¿Ya ves cómo tú mismo tienes que sacar las respuestas? Yo les digo, o sea, sinceramente, y es más, porque desde el día 1 siempre digo lo mismo. A mí no me molesta que me digas, que estoy aburrido, estoy cansado, me voy. ¿Sí? Se los he dicho. Yo no necesito que estén acá. Pero si vas a estar acá, estás bajo mis reglas. A mí no me molesta que me vengan en mi lista, te paso. Entonces, les he dicho siempre, participen, equivócate. Porque es la única manera que vas a entender. Y si tú lo entiendes, te pongan la pregunta que te pongan, lo vas a resolver. Lo que digo es correcto. 95% de lo que dijo es correcto. Solamente le faltó decir disminuye la precarga. Y con eso cerraba el círculo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok, seguimos. La etiopatogenia, sí, pues no. Hipertensión portal, cirrosis, lo que ya hemos visto. Pero me importa más que sepas lo que acabamos de explicar. ¿Cómo se produce la acidez? ¿Por aumento de la presión hidrostática? Sí, definitivamente. Y en largo plazo, cuando el hígado ya se ve dañado, también va a haber una hipoalbuminemia. ¿Listo? ¿No? Y aquí te hago una pregunta. Si va a haber una hipoalbuminemia en el tratamiento de voy a inventarme cirrosis o cualquier enfermedad hepática terminal, donde naturalmente va a haber una hipoalbuminemia y vamos a tener también alteración de los factores de coagulación y el paciente está en un estado prosangrante, ¿no? Por eso es que las varices en un paciente cirrótico sangran con mucha más facilidad, no solamente por la presión hidrostática, sino también por déficit de los factores de coagulación. ¿Ok? ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo ya vas entendiendo por qué va a pasar cada cosa. Pero mi pregunta es ahora esta. Si tú sabes que tienes un hígado insuficiente, porque ya eso es insuficiencia hepática, ¿ya? O sea, ya no estamos hablando, y eso es una clase que nos sigue todavía. Creo que es la última de gasto, y de ahí pasamos al corazón. No suspire, doctora, ¿qué pasa? Usted, doctora, ¿le daría albúmina a un paciente cirrótico? Creo que sí. ¿Por qué? Porque usted no tiene y necesitaría para también otras funciones, por ejemplo, el transporte de hormonas. Y entonces eso tiene. Muy bien. ¿Y qué fuente de albúmina conoce usted? El huevo.
Y es que aquí viene, y esto es un tema que se ha debatido, pero ya hay respuesta, por si acaso. Ya hay respuesta. Dígame, doctor. Pero ¿no sería primero quitar el círculo vicioso? En este caso, inhibir al sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder presentarle el hígado. Sí, pero eso no va a hacer que la albúmina suba. Sí, pero evitamos que, digamos, se pierda, por ejemplo, los yecas. Claro, va a disminuir la tasa de filtración, la tasa sí, pero mi pregunta va enfocada a algo específico. ¿Usted le daría albúmina a un paciente que está en una insuficiencia hepática? Sí, porque no puede entrar. ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo con que sí? Bueno, la respuesta es no. Porque cuando hablamos de albúmina, estrictamente albúmina, la albúmina, la homóloga humana, cada frasco de albúmina está promedio 600 soles. ¿Ya? ¿Y cuánto te dura la albúmina en un paciente en insuficiencia hepática? La albúmina está demostrado por los estudios, no lo digo yo, nuevamente, búscalo, te dura 72 horas en el cuerpo. ¿Cuánto más o menos le tienes que pasar a un paciente? Ponte que le pases 3 frascos al día. Entonces, lo ideal sería dárselo, si fuera fácil de conseguir, si fuera fácil de acceder. Pero ya, y no es porque estés en el Perú, sino que la guía te dice, manejo de insuficiencia hepática no se le da albúmina, salvo para procedimientos específicos. Por ejemplo, a ese paciente lo vas a operar, le das albúmina pre, intra y post. Termina tu cirugía, le das solamente un día más porque te dura 72 horas y acabó. A un paciente que le vas a hacer una paracentesis evacuatoria de emergencia, le das albúmina, porque si tú le sacas el líquido, lo puedes hipotenuzar. Entonces, está bien lo que ustedes han pensado. Claro, obviamente, si me falta albúmina, le tengo que dar albúmina para reponerlo. Pero luego pasamos a la realidad. Y la realidad, lo que te dice la guía, porque esto aquí no es solo del Perú, sino la guía te dice, no se le da albúmina. Y los hospitales tienen algo que se llama el USNE, que es la unidad de soporte nutricional especializado, que son quienes manejan, por ejemplo, las fórmulas parenterales. A un paciente, de acuerdo a su requerimiento, le das tanto de sodio, tanto de fósforo, tanto de magnesio, tanto de lípidos, ¿no? Le formulas lo que él necesita. Y ellos manejan el tema de la albúmina. Y la albúmina es un bien tan preciado, porque uno en un escalo no se tiene, no lo puedes acceder muy fácilmente, que solamente le das en determinados procesos. No te voy a preguntar esto en el examen, obviamente, pero te estoy diciendo lo que es. Estás en o sea, tu razonamiento es correcto, pero la conclusión final fue errónea. Sí, doctor, claro, si le falta albúmina, obviamente le voy a dar albúmina, pero la realidad es que no se le da. Ahora, ¿qué le tendrías que dar? Le darías una dieta, por ejemplo, hiperproteica, ¿no? Porque al final la albúmina sigue siendo una proteína, y la proteína es básicamente aminoácidos, ¿no? En un estado cuaternario. Y tú necesitas aminoácidos, entonces le das proteína para obtener todos los aminoácidos y que, bueno, se trate de... Porque al final el hígado es el que está fallando, no lo va a sintetizar. Entonces te das cuenta cómo al final también los costos de salud se sobreelevan, ¿no? Pero ya vas entendiendo. Hipertensión portal. Justo el doctor me hizo una pregunta muy interesante, ¿no? Me dijo, doctor, y la hipertensión portal solamente la diagnosticamos con procedimientos invasivos, en este caso medir la gradiente, ¿no?
cortar el vaginal. No. Es lo ideal, es el gol estándar. Es el gol estándar. Así como el gol estándar, por ejemplo, para diagnóstico de cirrosis, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que es el gol estándar para diagnóstico de cirrosis? Ecografía. Función. ¿Cuál creen ustedes? Doctora, primera vez que viene a clase usted. ¿Cuál cree usted que sea el gol estándar para diagnóstico de cirrosis? La biopsia, muy bien. Ese es el gol estándar para diagnóstico de cirrosis. Sin embargo, ¿van a biopsiar a los pacientes? No. Entonces tienes otros medios diagnósticos, ¿no? Y ahí vamos a ver cuáles son los métodos diagnósticos con los que contamos para poder determinar que un paciente está camino o ya siendo un tema de, en este caso, cirrosis o en este caso una fibrosis hepática, ¿no? U otras patologías que me van a generar una hipertensión portal, porque la hipertensión portal es la consecuencia de algo, ¿no? O sea, a diferencia de la hipertensión arterial, que es primaria, ¿no? Porque ya también quítense el término de esencial. Ya la guía, la de la American Heart Association y la guía europea, ya quitaron el término de hipertensión arterial esencial, ya no existe más. Pero sin embargo, tú entras ahorita a tu CIE-10 y dice I10.X. Pero ya no existe ese término. Ahora es primaria. Pero ustedes creen que la hipertensión portal sea primaria. Es muy raro, ¿no? Casi siempre es secundaria. Por lo tanto, si es secundaria, quiere decir que es la repercusión o la respuesta de otra patología. ¿Sí? Ok. Entonces, es importante que sepas, ¿no? Que para el tema de hipertensión portal, en las fases más avanzadas de la cirrosis, puede producirse mayor hipertensión portal y superarse el umbral crítico de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Enfermedad maligna, obstrucción intestinal venosa, lo que estábamos hablando, ¿no? Pero ¿qué me interesa de acá? Vamos a la parte que es importante. Hay asitis pancreática también, ¿no? Pero obviamente tiene que ver, pues, una necrosis moderada, no severa, una pancreatitis leve, una bisapsero, no la vas a... El síndrome nefrótico, importante, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que el síndrome nefrótico daría asitis? A ver, doctor, ¿por qué? Sí, usted, doctor. Sí. No, el doctor que está atrás. Tampoco. ¿Por qué cree usted, doctor? Porque el síndrome nefrótico también se relaciona bastante con lo que hemos estado viendo que va a causar la citis, que es aumento de la presión hidrostática y también va a disminuir la presión arterial. ¿Cómo, doctor? Por eliminación de proteínas. Por la hipoalbuminemia, porque el síndrome nefrótico se cursa con hipoalbuminemia. Y es una hipoalbuminemia, en este caso, de síntesis o de pérdida. Muy bien. Entonces, en tu examen te puedo poner, ¿no? El paciente cursa con hipoalbuminemia perdedora, usted sospecharía de síndrome nefrótico, ¿no? El que me ponga insuficiencia hepática, le rompo el examen. Pero ese es otra. O sea, las enteropatías perdedoras de proteínas, sí, también hay. Pero no tiene que ver con el hígado, porque en este caso estamos hablando de intestino. Entonces, es importante que conozcas la fisiopatología, es importante que tú mismo estés sacando todo esto. Vamos a ver si nos interesa esto aquí. Ya, de aquí, del enfoque diagnóstico, vamos a ir al examen físico, ¿ya? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Matidez desplazable. Según una citis tiene que haber matidez desplazable. Y el signo de la oleada, sí, pero si tienes una colección de 400, ¿vas a encontrar signo de la oleada? No. ¿Y qué entiende usted, doctor, por matidez desplazable?
¿Que se puede escuchar la matidez en todos los lados en que tú percutas? No. ¿Qué cuando al paciente lo pones en el menú, primero decúbito supino y luego lo pones en el decúbito lateral y ahí puedes ver mediante la percusión como la matidez? Así es. Como una zona que debería ser timpánica o que previamente era timpánica, cambia a ser una sonoridad madre. ¿Ya? Entonces, esto sí vas a encontrar. La palpación y la onda cítica sí la vas a encontrar, pero digamos cuando el volumen es considerable, ¿no? No la vas a encontrar cuando el volumen es escaso. Los exámenes complementarios, esto de acá es lo que quiero que te aprendas, porque sí o sí te lo voy a preguntar, de una u otra manera te lo voy a preguntar. El GASA, que es, ¿cuál es el acrónimo? Gradiente de la albúmina sérica acítica. Haces tu formulita y si tienes un GASA mayor de 1.1, ¿en qué vas a pensar? En hipertensión portal. Y si tienes un GASA menor, vas a... ¿Listo? Entonces yo no te voy a preguntar, doctor, GASA mayor de 1.1 hipertensión portal, no, porque eso ya lo tienes que saber. O sea, hay cosas que ya tienes que tener claras. O sea, hay cosas que yo no te voy a preguntar porque es tan obvio que lo tienes que saber que yo quiero que lo lleves a tu paciente, ¿no? Entonces, yo te puedo poner, por ejemplo, es un ejemplo sencillo, si es neoplasia, yo te voy a poner paciente con carcinomatosis, usted esperaría que el GASA fuera tal, ¿no? Porque lo tienes que ir. Listo. Esto sí te lo voy a preguntar. Estas son las características del líquido acítico, más o menos, digamos, el líquido acítico que no está infectado, el que, digamos, viene más que todo por un tema de hipertensión o de aumento de la presión hidrostática, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos encontrar? Número uno, que el aspecto sea limpio y transparente, porque ahí está el doctor hablando de si es un exudado o un transudado. El líquido acítico casi siempre va a ser un transudado. Por lo tanto, tiene que ser limpio, transparente. Amarillo claro, ¿no? Se le dice amarillo a veces citrino también. Y estos valores te sirven para darte cuenta de más o menos cuál es la bioquímica. Porque de acuerdo, por eso que cuando ustedes hacen una paracentesis, ¿no? Mandan a hacer bioquímica, citoquímico, Bloxel, BAC, BK, ¿no? Y ustedes, si por ejemplo, tu glucosa debe ser entre 70 y 100, pero tú encuentras una glucosa en 20, ¿qué dice? ¿Diabético? No. Bacterias. Bacterias. Y si a pesar de que tiene, por ejemplo, glucosa en 70 y 100, pero te cursa, yo qué sé, con fiebre y encefalopatía, viral. Entonces, esto de acá es importante para que sepas las alteraciones. Porque las alteraciones te van a... O sea, son manifestaciones, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Las causas lo mismo, pues no, aumento de la presión hidrostática y hipovoluminemia lícita. Condiciones malignas, sea de todas maneras. Esto de acá lo sacas pero no es tan frecuente, ¿no sabes? Lo más frecuente es esto de acá. Y a la cabeza es con 2. Que es lo mismo que hemos venido hablando. Porque lo que te estoy diciendo se está reflejando acá. Entonces, yo no te voy a leer la diapositiva. Yo lo que quiero es que tú mismo te des cuenta que lo que te estamos diciendo se traduce en esto. Pasas para la paracentesis. ¿Alguien ha hecho paracentesis? ¿Sí? Ya. Acá están los pasos. Es fácil, ¿ya? En serio, es fácil. Lo que pasa es que quiero ir a... Quiero poner otras diapositivas que no las he llegado a agregar. Nuevamente, esta es la segunda diapositiva que te hago del GASA. O sea, desde ahorita te lo digo, te lo voy a preguntar. Nuevamente, si es mayor a 1.1
1, hipertensión portal, ¿no? Y cuando pensamos en hipertensión portal, pensamos en neuropatía crónica. Ya te dije, a la cabeza cirrosis, pero no es la única, ¿no? Si es inferior, casi siempre, casi siempre. ¿Ya? Esto acá sinceramente te lo he puesto, pero no te lo voy a pedir porque es bien difícil que nos aprendamos una tabla, incluso usamos calculadoras para eso. O sea, pero te ayuda a diferenciar, porque por ejemplo, a ver, vamos a tomar este de aquí, por ejemplo. Si tú tienes un GASA menor de 1.1, ¿en qué quedamos? En neoplasia. Sí, como causa frecuente. ¿Qué otra definición? Carcinomatosis. No, la segunda definición, y es que eso es lo que pasa a veces no leemos, la segunda definición es que 80% no se debe a hipertensión portal. ¿No me crees? Inferior no presenta hipertensión portal con un 90% de probabilidad. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, si te digo, obviamente ya te estoy diciendo también, así como si te voy a preguntar en casa, no te voy a malograr el examen preguntándote esto, pues no, porque ya sería muy mala gente. No necesito eso. Pero si te digo que es menor de 1.1, ¿vas a pensar que hay hipertensión portal? No, entonces ya la alejas, ¿no? Doctor, 90% que ya serías bien piña que curse tu paciente que pertenezca a ese 10%, ¿no? Pero 90% no va a cursar con hipertensión portal. Entonces te vas a otras patologías que no cursen con hipertensión portal, ¿ya? Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que hay una gran cantidad de proteínas, ¿no? Proteínas totales en el líquido así, mayor de 2 metros, sí. Estás perdiendo también, ¿no? Porque la proteína, ¿dónde tiene que estar? La albúmina, ¿dónde tiene que estar? ¿En dónde? En el plasma, que eso es intravascular. Es intravascular. Y si tú lo encuentras en el líquido acítico, ¿eso es intra o extravascular? Eso es extravascular, entonces estás perdiendo, ¿no? Y dentro de las pérdidas que dices, ¿concuerda con lo que me han dicho o no? Claro. Tú mismo sacas, tú mismo vas razonando y llevándolo a lo que te va a servir. Y la gente, la maravilla. Sí, nos quedan 10 minutos, pero no. O no, cuando el que desea irse se va, no hay problema.